más de la edición estelar de Next Noticias y vamos a retomar el tema de esta demanda de inconstitucionalidad en contra de la candidatura de José Raúl Mulino por parte del partido Realizando Metas. ¿Y quién mejor para conversar de este tema que el catedrático, abogado, derecho constitucional, profesor Miguel Antonio Bernal? ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias, como siempre, un placer. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted y su equipo y su distinguida audiencia. Profesor, sus primeras impresiones, ¿qué piensa usted de que en pleno 2024 estén utilizando la Corte Suprema de Justicia para inhabilitar una candidatura presidencial? Definitivamente que este es un procedimiento que no debería formar parte del acontecer nacional y mucho menos en pleno periodo electoral. Y aquí convergen una serie de intereses ajenos a los deseos, a la voluntad del pueblo panameño de una verdadera democratización. El hecho concreto desde el punto de vista estrictamente procedimental y jurídico es que es una demanda de inconstitucionalidad hecha con muy mala fe y con premeditación y alevosía para tratar de inhabilitar, en este caso, la candidatura del señor Mulino. Lo grave de esto es que los vasos comunicantes entre el Tribunal Electoral y la Corte han llegado al punto de que hoy tienen al pueblo panameño en el desasosiego de que no se sabe si tal o cual candidato, en este caso el señor Mulino, podrá correr o no, es simple y llanamente por un capricho, por un lado, de los magistrados del Tribunal Electoral y por otro lado de la propia Corte, porque es un recurso que jamás debió ser admitido. ¿Por qué, La admisión profesor? de dicho, Quisiera porque que está nos muy mal explicara, presentado. usted como abogado, especialista, por qué ni siquiera debió ser admitida por la Corte Suprema de Justicia sin tomar en cuenta también la rapidez con la que lo hizo. Exactamente. En primer lugar, para presentar un recurso de inconstitucionalidad, usted tiene que cumplir con toda una serie de procedimientos que están previamente establecidos en el Código Judicial y en las normas de la materia en nuestro país. Y en este caso concreto, es un recurso que no cumple, para empezar, con la formalidad de presentar entera y completamente la norma demandada. Eso ya debió formalmente ser rechazado, pero como usted muy bien lo acota, el magistrado Arrocha se precipitó en admitirlo y casi a los 2 minutos se lo estaba mandando al Ministerio Público para que éste emitiese una vista como lo ordena el procedimiento. Aquí lo que llama poderosamente la atención son los intereses que están detrás de esta movida, porque esto es una movida que yo diría que raya en la vulgaridad, puesto que el Tribunal Electoral ya había aceptado y admitido la postulación del señor Mulino como vicepresidente, cumple con subirlo a vicepresidente según la normativa, pero donde hacen la movida que le sirve de estribo a este recurso Carimañola es que dicen que Mulino no puede llevar vicepresidente, lo cual corta o coarta el derecho de los ciudadanos a poder elegir por nóminas completas como lo ordena el 177. Ese recurso que hoy está en manos de la Corte ha sido definido por algunos otros juristas como un golpe de Estado técnico y no es tan lejos de la verdad, puesto que lo que están haciendo es archi inconstitucional. ¿Por qué lo hacen? Por intereses politiqueros, por judicialización y por un propósito malsano de impedir que el pueblo panameño, que ya tiene una variedad de candidatos a la presidencia, pueda libremente decidir qué es lo que quiere, a quién quiere y cómo lo quiere. Entonces nos están quitando la igualdad ante la ley, nos están privando de derechos políticos y sobre todo en este caso están sembrando un desasosiego en la población Claro. que para nada conviene. A mí yo me temo que detrás de esto hay otros propósitos, no solamente de quienes promovieron este recurso, sino también del propio gobierno para no poder cumplir con la obligación de respetar la voluntad popular e imponernos un fraude que lo vienen cantando. Benicio lo dijo, no nos provoquen. El otro alcalde de Colón dijo, vamos a matar por los votos para Gaby. Y el propio Cortizo dijo que se podía ganar con 20%. O sea, nos están preparando el terreno o para imponer a Gaby o para que el PRD siga en el poder. Profesor, ¿qué tan frecuente es que la Corte Suprema de Justicia acepte una demanda de inconstitucionalidad tan rápido? Bueno, eso no es, la morosidad es algo que caracteriza a nuestro órgano judicial y de manera muy especial a la Corte. Si aquí se hiciera un inventario de la cantidad de recursos de inconstitucionalidad o recursos de nulidad o de ilegalidad
que la Corte no resuelve durante meses y a veces años y a veces lustros, pues la verdad es que nos avergonzaríamos nosotros los panameños. Por eso es que llama poderosamente la atención, pero sobre todo el interés de los magistrados de Cortizo, es decir, aquellos que han sido nominados por Cortizo y en este caso de Arrocha, de querer inhabilitar, yo diría más bien decapitar la candidatura del señor Mulino, porque lo que ellos no quieren es que ni RM ni Alianza puedan presentar candidaturas a la presidencia de la República. Y en el caso de Alianza es todavía más vergonzoso lo que quieren hacer, porque ese es un partido que por tener menos de 100.000 no tenía que pasar por las pruebas que dicen que no pasó RM, que sí pasó, porque ellos cumplieron con lo que dicen sus estatutos. Lo que pasa es que aquí hay otros propósitos y la mayoría de la población no sabe por dónde va a tabla, y en este caso los señores de la Corte y los señores del Tribunal Electoral se aprovechan de ese desconocimiento que lamentablemente existe en esta materia. Profesor, ¿qué grado de responsabilidad podría tener el Tribunal Electoral? Porque usted bien lo ha mencionado, parte de esta demanda de inconstitucionalidad viene por la parte de que el señor José Raúl Mulino iría a una candidatura sin vicepresidente. Pero esta decisión la tomó el Tribunal Electoral. ¿Qué tan responsable es de que esto pueda ser demandable más tarde? 100% responsable, y por eso lo pusieron, para que fuese demandado. ¿Cree usted que fue intencional esto? Definitivamente, a mí no me cabe la menor duda, porque yo no puedo creer que un señor como Valdés, con 32 años de estar en el cargo, haya querido dejado pasar por alto este veneno que metieron al final de la resolución. Esto no... O sea, fue como un camarón, como dicen en la Asamblea Nacional. Bueno, en este caso sería un langostino, por no decir una langosta. Profesor, pero entonces esto es grave, porque si fue intencional, ¿No? esto desvirtúa totalmente para lo que está hecho el Tribunal Electoral. Bueno, es que ellos hace rato que vienen teniendo actuaciones que les desvirtúan sus atribuciones y sus funciones y se han coaligado con propósitos contrarios al derecho ciudadano o al ejercicio pleno de la participación ciudadana en estos menesteres. Ellos tienen un monopolio que les fue dado a través de la reforma que le hicieron a la Constitución en el 2004, y a partir de ahí se creen dueños y señores no solo de la verdad, sino de la vida y muerte de los panameños, porque controlan todo. Pero, profesor, en el caso de la inhabilitación ya del señor Ricardo Martinelli, ¿cuál debió ser entonces la decisión por parte del Tribunal Electoral? ¿Debió permitirle escoger a José Raúl Mulino un candidato a vicepresidente para que esto no se pudiera demandar más tarde? Definitivamente. En mi opinión, inhabilitado el señor Martinelli y candidatizado el señor Mulino por disposición de la normativa electoral vigente, ellos tenían que haber abierto las puertas para que se designara un vicepresidente, cosa que no han hecho. Al no hacerlo, están violentando el 177 que establece que el presidente y el vicepresidente deben ser electos en un mismo acto. Día, correcto. Entonces es allí donde se aprovechan para meter el recurso de inconstitucionalidad. Yo no discuto la supremacía de la Corte en materia constitucional, muy por el contrario. Lo que yo lamento mucho es que se hayan coaligado con el Tribunal Electoral para esta porquería que le están haciendo, no a Mulino, no a RM, sino a la población panameña, en mi opinión. Y precisamente de eso quería hablar también. En esta ocasión es en contra del señor José Raúl Mulino. Pero esto podría pasarle a cualquier candidato. ¿No deberían los otros candidatos presidenciales también pronunciarse sobre este tema que les compete a todos? No sabe cuánto le agradezco esa observación, porque precisamente he señalado en diversas oportunidades que me preocupa como ciudadano el silencio de las otras candidaturas. Un silencio cómplice, porque deberían ser los primeros, si tuviesen convicciones democráticas, en salir a protestar por este hecho. No lo hicieron cuando no le permitieron a Mulino ir al primer debate, y ahí ya se desnudaron. Pero bueno, debo también felicitar al señor Blandón, que ha sido el único candidato que ha salido a decir que lo que están haciendo con Mulino es absolutamente inconstitucional. Y eso, viniendo de parte de un candidato del binomio con Rómulo, pues creo que es revelador de que efectivamente, como se ha señalado, este es un acto no solamente contrario a Constitución, sino golpista. Este es un golpe de Estado técnico que están dando. Lo que pasa es que la gente cree que los golpes de Estado solamente se dan cuando salen los militares. No, nosotros estamos en uno de los peores golpes de Estado, y es el autoritarismo, la judicialización que están llevando a cabo los magistrados, tanto los de la
del Tribunal Electoral como los de la Corte Suprema, y yo creo que ya se han pasado de la raya bastante. Claro, eso quería consultarle ya para finalizar la entrevista. ¿Qué tan grave es lo que está ocurriendo? ¿Qué consecuencias podría traer a nuestro país de que ocurra algo como una inhabilitación de esta candidatura presidencial? Bueno, mire, yo creo que si ellos proceden a esa inhabilitación, quien quiera que quede de presidente no solamente sería ilegítimo, sino que también tendría sobre sus hombros la ilegalidad y la inconstitucionalidad que se está perpetrando. Por eso es que yo soy un ferviente creyente de que hay que solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las medidas cautelares necesarias, porque aquí se está violando la Carta Democrática de la OEA, se están violando una serie de derechos políticos que están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Protocolo de Derechos Políticos que tenemos todos los habitantes de un Estado que pertenece al sistema interamericano. Lo que sucede es que aquí no hay la costumbre que debería existir de tocar las puertas a los organismos internacionales encargados en la materia, cualquiera que sea nuestra opinión de ellos, para que tengan no solamente conocimiento, sino que actúen. Lo que está pasando aquí es lo que le están haciendo a la Machado en Venezuela. Lo que está pasando aquí es de una u otra forma lo que le quisieron hacer a Arévalo en Guatemala. Lo que está pasando aquí es inaceptable, por donde lo miren. Y quienes justifiquen lo que está sucediendo, pues definitivamente lo único que nos están diciendo es no queremos democracia, no queremos democratización y no queremos participación ciudadana, que es lo que debe existir en toda sociedad del siglo XXI. Así es, lamentable lo que está ocurriendo. Profesor, muchas gracias por sacar de su tiempo para atendernos. Que tenga buenas noches. Igualmente ustedes. Buenas tardes y gracias.